Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El llamado del Comité de la Regla Fiscal. Este organismo, que vela por el buen manejo de las finanzas públicas, pidió al gobierno mantener la exploración y explotación de hidrocarburos cuyos ingresos son claves para la sostenibilidad fiscal. Nos acompaña esta noche Andrés Velasco, director técnico de este Comité Autónomo. El dólar rompió la barrera de los 5.000 pesos. De manera sorpresiva, el dólar tuvo hoy una fuerte jornada alcista y alcanzó un nuevo récord en su cotización. Analizaremos por qué esta nueva escalada del dólar con Omar Suárez, de la firma comisionista Casa de Bolsa. Vehículos usados suben de precio. Contrario a lo que normalmente ocurre, los carros de segunda mano se han valorizado también, pero esto ha traído un alza en los precios de los seguros contra todo riesgo. Hablaremos con Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolta. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un llamado muy importante que está formulando en este momento al Gobierno Nacional el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y que tiene que ver con la necesidad de mantener la actividad de hidrocarburos. Doctor Andrés Velasco, director técnico de este comité. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. Un saludo. ¿Por qué al Comité Autónomo de la Regla Fiscal le preocupa que no se firmen nuevos contratos de hidrocarburos en Colombia? Víctor, la razón es muy simple. Uno de los ingresos más importantes de la nación está constituido por las transferencias que hace el sector de hidrocarburos, en particular el petrolero, y que constituyen ingresos corrientes de la nación. Esos ingresos la nación los ha venido recibiendo hace muchísimos años y con base en ellos se programa gasto hacia adelante, gasto que queda programado, por ejemplo, en el marco fiscal de mediano plazo. Es muy importante analizar las políticas en torno al sector de los hidrocarburos porque cualquier falla que exista sobre esos ingresos pues van a crear unos huecos importantes que la nación deberá asumir de una u otra forma. Entonces es importante entender que estos ingresos son permanentes y que deberían seguir siendo así. Doctor Velasco, generalmente ustedes pues miran más allá de las políticas públicas, los ingresos, la relación versus gastos, para que se mantenga la estabilidad financiera del país, independientemente de cómo se logran esos ingresos o cómo se ejecuta el gasto o cuál es la reforma tributaria que se está planteando. En fin, ustedes no hacen recomendaciones sobre política pública. ¿Por qué esta vez sí toman la decisión de recomendar algo, de decir, hombre, hay que continuar con esta actividad? Sí, la voluntad de hacer una transición energética es loable. Sin embargo, es importante que esa clase de decisiones no comprometan la estabilidad de las finanzas públicas. Los ingresos petroleros para la nación representan entre el 10 y el 20% de los ingresos totales. Entonces, en la medida en que haya políticas que desincentiven la actividad en el sector petrolero y que estos ingresos se pongan en riesgo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal pues entra y analiza cómo se ve la sostenibilidad de las finanzas públicas sin estos recursos o cómo se vería la sostenibilidad de las finanzas públicas sin estos recursos y decide alertar sobre la importancia de dar un debate serio al respecto para no ir a generar contratiempos sobre este tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y sin estos recursos provenientes de nuevos contratos petroleros y de gas, ¿es posible que aumente el déficit fiscal de Colombia? Es decir, que no cumplamos con la regla fiscal, que es casi que un mandato de ley que debe tener un gobierno nacional. Lo que probablemente implicaría sería la necesidad de revisar el lado del gasto también. Colombia pues tiene un compromiso histórico que ha sido refrendado de forma importante por el gobierno nacional en el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces, si tuviéramos una disminución de los ingresos, lo que nos tocaría pensar es cómo rebalancear la ecuación y necesariamente tendríamos que revisar las erogaciones, los gastos del gobierno nacional central. Entonces, para no vernos abocado a una situación en la que pues toca revisar los gastos, es importante mantener los ingresos
por lo menos hasta que se concreta con qué podrían ser reemplazados. Yo estuve mirando ese pronunciamiento que hicieron ustedes en las últimas horas sobre este tema particularmente y hablan ustedes que esto también, además de tener consecuencias fiscales, puede tener consecuencias cambiarias. ¿Eso qué significa? Sí, en el comunicado que nosotros hacemos el día de ayer, el pronunciamiento número 5 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advertimos que el tema de los hidrocarburos es un tema mucho más amplio del fiscal. Buena parte de los ingresos en dólares que recibe la nación provienen de las exportaciones de petróleo por el lado de la cuenta corriente, y por el lado de la cuenta de capitales están la inversión extranjera directa que atrae ese sector. Sin esos dólares, la balanza de pagos tendría que ajustarse en niveles de tasa de cambio diferentes o conseguir recursos adicionales por otros sectores productivos. Pero en todo caso, la influencia, digamos, del sector es importante sobre las cuentas externas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal está encargado de estimar y proporcionar al gobierno la senda del PIB tendencial que va a tener la economía para fines fiscales. Es importante entender entonces que en ausencia de recursos del sector petrolero, o si estos recursos llegaran a disminuirse por cualquier razón, pues es probable que existan impactos sobre ese PIB tendencial, y en esa medida el Comité Autónomo de la Regla Fiscal decide tocar ese tema también. Ahora, ustedes también hablan de que, digamos, cortar de tajo estos ingresos, es decir, sin un plan B para reemplazarlos y mantener como esos ingresos permanentes o corrientes, como hablan ustedes, que eso además está poniendo en aprietos al mismo gobierno nacional, me pareció entender, a la hora de endeudarse. ¿Por qué? Sí, el pronunciamiento termina con una reflexión acerca de la deuda. El plan de la regla fiscal es llevar la deuda neta, que hoy por hoy está alrededor de los 60% del PIB, a un número más cercano al 55% del PIB, que es el ancla de la deuda, y eso lo debemos hacer en los próximos 2, 3, 4 años. En la medida en que los siguientes años, a partir del año 2023, el crecimiento de la economía no va a lograr compensar las tasas de interés que enfrenta la nación, va a ser necesario generar superávits primarios. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener que, en el cálculo de ingresos menos gastos, sin tener en cuenta el pago de intereses, vamos a tener que tener ese cálculo en términos positivos. Para hacer eso, pues necesitamos de las fuentes de ingreso típicas con las cuales ha contado la nación, entre ellas las rentas del sector de hidrocarburos. Ahora, una última pregunta, doctor Velasco. Pues ustedes son un comité autónomo independiente al gobierno nacional, pero hacen parte del Estado, es una de las instituciones del Estado y es una institución, pues digamos, desconocida para la mayoría de los colombianos, pero muy relevante. Lo que ustedes dicen es mandatorio para el gobierno nacional, es decir, ¿el gobierno le tiene que hacer caso a las recomendaciones que hace el Comité de la Regla Fiscal? La forma en como el Congreso de la República creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es como un comité autónomo del orden nacional que emite conceptos o pronunciamientos no vinculantes. Sin embargo, los análisis que hacemos son técnicos, de naturaleza técnica, y la vocación que tiene el comité es de ser escuchado por el gobierno nacional y por lo tanto también por todos los analistas que atañen a estos temas macroeconómicos y fiscales. Pues, doctor Velasco, muchas gracias por estos minutos y por contarnos aquí, explicarnos la preocupación, la alarma que encienden ustedes desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Un saludo. Alarma, preocupación por los ingresos que se perderían si se frenan los nuevos contratos de hidrocarburos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos, sin duda, con esta que es la cifra económica del día y tal vez la cifra económica del año. 5.017 y corresponde al nuevo precio récord que batió hoy el dólar en Colombia, cotización que fue alcanzada pasado el mediodía de hoy en nuestro país. Esto nunca había ocurrido. Adicionalmente se reportó el máximo valor de cierre del dólar en una jornada, fue de 5.014 pesos y asimismo hubo un máximo precio promedio del dólar, 4.975 pesos con 75 centavos. Triple récord para el dólar en nuestro
nuestro país. De paso, la tasa representativa del mercado que regirá para mañana es también la más alta de la historia. Más adelante les contaremos exactamente cómo queda la tasa oficial para mañana. Pero la pregunta de muchos es ¿por qué el dólar se disparó hoy? ¿Por qué supera los 5.000 pesos? ¿Por qué a veces como que sube más en Colombia frente a otros países de la región? Por eso quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de la firma Casa de Bolsa. Doctor Suárez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación al programa. ¿Lo toma por sorpresa también que el dólar haya superado ese muro de los 5.000 pesos en la jornada de hoy, luego de que haya hecho como una pausa de 4 jornadas consecutivas en la semana anterior, inclusive cayendo hasta por debajo de los 4.800 pesos? Pues realmente lo que nosotros veníamos hablando es que veíamos presiones alcistas en el peso colombiano. Es normal que hayan descansos en los activos financieros, como es el caso del dólar como es el caso del peso colombiano, la tasa de cambio. Puede haber un descanso, pero eso no significa un cambio de tendencia. Entonces nosotros sí seguimos viendo presiones alcistas sobre la tasa de cambio. Es importante tener en cuenta que la fortaleza del dólar es un fenómeno global, ¿sí? Es un fenómeno global y se está dando principalmente por la expectativa de mayores incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces, esa tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos empieza a competir con la tasa de interés, por ejemplo, del Banco de la República para el caso colombiano. Claramente, ahí hay que mirar una relación riesgo-retorno, ¿sí? Y es que obviamente, pues en Estados Unidos hemos visto cómo incrementan las tasas de interés y eso hace que los capitales migren hacia este país generando devaluación en la tasa de cambio, como es el caso de Colombia o en otras monedas latinoamericanas. Pero sí es importante destacar que el incremento en las tasas de la Fed genera presión también por incrementos en las tasas de interés del Banco de la República para competir por esos flujos de capitales pues, a nivel mundial. Doctor Suárez, claro, hay un contexto internacional muy importante, lo hemos destacado todo este año, pero ¿qué ha pasado en estas últimas 3 jornadas particularmente, desde el viernes hasta hoy? Porque mucha gente nos comparte imágenes, doctor Suárez, donde prácticamente el único país en la región, por momentos, donde sube el dólar es en Colombia. De hecho, por ejemplo, ayer cayó en Brasil después de las elecciones y cayó en la mayoría de países de la región, inclusive en el mundo. Y hoy subió mucho más que en otros países de la región y mucho más que en el mundo. Particularmente, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué es más fuerte ese movimiento? De acuerdo. Si bien, como acabo de explicar, la fortaleza del dólar es un fenómeno global, sí hemos visto que el peso colombiano ha mostrado mayor sensibilidad frente a ese movimiento internacional. Entonces, por un lado, el Banco de la República anunció pues, que no iba a intervenir en el mercado cambiario. De pronto, una parte del mercado estaba esperando que sí, pero bueno, finalmente no. Hay temas locales importantes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un déficit de la cuenta corriente relevante, un déficit fiscal también importante, una relación de deuda sobre PIB bastante importante. Hay temas de incertidumbre también locales asociados, por ejemplo, a la reforma tributaria, propuestas relacionadas con el sector de hidrocarburos. Y uno se pregunta, ¿por qué el sector de hidrocarburos es tan importante? Pues porque el sector de hidrocarburos, el petróleo, el carbón, generan una entrada de divisas muy fuerte a través, por ejemplo, de exportaciones o a través de inversión extranjera directa. Entonces, a pesar de que se quiera hacer una transición energética, claramente en este momento, el petróleo u otro commodity como el carbón generan una entrada de dólares muy, muy relevante para la economía. Entonces, obviamente, esa incertidumbre relacionada con esas propuestas, pues obviamente también genera eco en la tasa de cambio. Entonces, eso también lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en los CDS.
que de alguna manera muestran el riesgo país. Entonces sí hemos visto que esos CDS pues han venido también aumentando pues de manera importante. Doctor Suárez, ¿qué tanto peso tuvo o qué tanta incidencia sobre este movimiento hoy impresionante que tuvo el dólar hasta superar la barrera de los 5.000 pesos? Tuvo ese pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal en las últimas horas. Acabo de hablar con el doctor Velasco, me explicó cuáles eran las preocupaciones, porque una cosa es pues que nosotros hablemos del dólar y digamos que nos preocupa esto y allá y para acá, pero otra cosa es que sea el Comité de la Regla Fiscal el que dice pilas, el que encienda esas alarmas y dice si ustedes acaban con la exploración en Colombia, es posible que se nos desbaraten muchas cuentas fiscales. ¿Eso de pronto tuvo alguna incidencia sobre la cotización hoy de la moneda? Pues digamos que yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en realizar una transición energética, en que las exportaciones no dependan tanto de estos commodities, como es el caso del petróleo o del carbón. Sin embargo, pues claramente lo que se debe mandar es un mensaje de tranquilidad al mercado de que va a ser una transición ordenada y paulatina. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante este pronunciamiento porque da la relevancia, como yo lo decía ahorita, de la importancia de los commodities como generadores de dólares, de ingreso de dólares para el país, ya sea vía exportaciones o vía inversión. Entonces, definitivamente, sí hay que hacer una transición energética, sí hay que diversificar nuestras exportaciones, pero eso es un proceso paulatino. Entonces, de alguna manera, yo creo que esas propuestas generan eco, generan incertidumbre en el mercado y por eso pues también se ve reflejado en parte. Pero siempre teniendo en cuenta que la fortaleza del dólar es un movimiento internacional, es global, pero que sí se ha visto más sensible en el peso colombiano. Doctor Suárez, he hablado también con otras personas que analizan el movimiento del dólar y me dicen, mire Víctor, es que estamos como en el momento más crítico, más coyuntural, en pleno aprobación de reforma tributaria, la Reserva Federal también está subiendo tasas de interés, seguramente ya se va a calmar un poquitico hacia adelante, ya el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, no cerró la puerta, o desde el Ministerio de Hacienda no han cerrado la puerta a nuevos contratos de hidrocarburos, están mirando cifras, números para tomar una decisión definitiva. Entonces, estamos en el momento más álgido, pero ya se van a resolver muchas de las inquietudes, muchos de esos factores que han generado estrés en el mercado, y es posible que en la medida en que vayan avanzando o se conozcan detalles o desenlaces, el dólar tienda a bajar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya estamos llegando como a un límite? ¿Ya es posible que tengamos un descanso, digamos, significativo en el precio de la moneda? Todos estos eventos son fundamentales para determinar el precio del dólar. Desde los factores externos, lo que han dicho los bancos centrales en el mundo, lo ha dicho la Fed, lo ha dicho el Banco Central Europeo, es que el principal objetivo es hacer que la inflación vuelva al objetivo, ¿sí? Incluso si eso genera una fuerte desaceleración de las economías o incluso una recesión económica. El principal objetivo va a seguir siendo el control de la inflación. Entonces, lo que vaya sucediendo con el comportamiento de la inflación en el mundo y la reacción de los bancos centrales ante esas mayores presiones inflacionarias, pues claramente van a determinar el comportamiento del dólar a nivel global. Pero sí es cierto que hemos visto unas presiones alcistas importantes en el dólar y en algún momento, yo creería más hacia el próximo año, sí vamos a ver cómo la marea se tranquiliza un poquito. Ya hablando desde el punto de vista interno, los mensajes que se envíen a los mercados pues son fundamentales, porque los mercados van a estar tratando de interpretar cada palabra, cada propuesta de lo que se quiere hacer, y de esa manera ya está comprobado que los mercados reaccionan a las propuestas que se hacen, a los comentarios que se hacen dentro de los países, dentro de los gobiernos. Y un reflejo de eso fue Inglaterra, fue el Reino Unido realmente. La propuesta fiscal de la ex primera ministra británica, generó mucha volatilidad en la libra y en los bonos en Gran Bretaña. Entonces sí es importante destacar cómo los mercados reaccionan a cualquier propuesta a nivel local, y por eso es relevante
generar mensajes de tranquilidad para que de esa manera pues el dólar pueda calmarse un poquito. Pero entonces lo que me está diciendo usted, doctor Suárez, es que pues todas esas cosas que han empujado al dólar del lado colombiano y del lado internacional, digamos que como que no se van a resolver pronto. Mejor dicho, ya vamos a cerrar este año pues pensando en las compras navideñas y en las vacaciones y de pronto en los viajes. ¿Ya cree usted que cerramos el año por aquí por estos precios cercanos a los 5.000 pesos? Pues puede haber algo de tranquilidad, pero realmente pues no vemos correcciones muy fuertes en la tasa de cambio. Por ahora, lo que sigue en el escenario mundial es una inflación muy fuerte, bancos centrales van a seguir subiendo tasas, la aversión al riesgo que genera la posibilidad de una recesión económica el próximo año en varios países del mundo, dentro de esos Estados Unidos y Europa. Y a nivel interno, pues claramente el hecho de que ya se pase la página de la reforma tributaria genera algo de tranquilidad, pero yo creo que sí es importante que se aclare todas las propuestas relacionadas, bueno, con la reforma tributaria, como lo decía, pero también con el sector de hidrocarburos. El tema de la reforma pensional juega también un papel fundamental, que eso ya se ve para el otro año, porque obviamente eso afecta el ahorro nacional y puede llegar a afectar las tasas de interés y la devaluación de la tasa de cambio. ¿Qué otros temas son importantes? Que se hable sobre el tema del déficit de la cuenta corriente, el déficit fiscal y también esa relación deuda sobre PIB. Doctor Suárez, entonces usted también me comentaba algo sobre el Banco de la República. ¿En qué punto o a qué nivel debería llegar el dólar? Porque ha insistido el emisor y, por ejemplo, en Casa de Bolsa, de hecho, tengo entendido que esperaban algún tipo de anuncio en materia de intervención cambiaria para el viernes pasado. Eso no se dio. ¿En qué punto de pronto el Banco de la República reconsideraría hacer algún tipo de inversión? ¿Con un dólar en qué? ¿En 5.100, 5.200, 6.000, 7.000, 10.000 pesos? ¿O definitivamente esa puerta está cerrada? Bueno, ahí son dos temas, ¿no? Uno es el incremento en la tasa de interés del Banco de la República, claramente genera una afectación en la tasa de cambio, ¿no? Porque como yo lo decía al principio, esto de alguna manera es una lucha de que si la Fed sube tasas, pues el Banco de la República, dado esos flujos de capitales migrando hacia Estados Unidos, también se genera una presión para que suba las tasas. Entonces, en ese sentido, sí esperamos que el Banco de la República suba un poco más su tasa de intervención, pero pues que ya estamos llegando al ciclo o al punto más alto de las tasas de interés. Falta un poco por subir y obviamente eso va a determinar también en parte pues el comportamiento del peso colombiano. Ya lo que me preguntaba sobre la posible intervención en el mercado cambiario, se ha hecho mucha alusión al caso chileno, y es que en el caso chileno, intervenir en el mercado cambiario y quemar reservas, como se dice en el mercado, pues no generó no generó buenos resultados en el caso chileno. Entonces, sí disminuyó el nivel de reservas, pero eso no generó un control real pues de la tasa de cambio, generó algo de volatilidad y ayudó un poco más en el corto plazo, pero realmente no es una medida muy eficiente para controlar la tasa de cambio en el mediano plazo. Entonces, en ese sentido, la pregunta es si se deberían sacrificar reservas internacionales para controlar la tasa de cambio, o también se ha hablado de temas de derivados en la tasa de cambio. Pero en ese sentido, el ministro Campo se ha pronunciado y ha estado muy del lado de dejar fluctuar la tasa de cambio porque ella misma autorregula la economía. Entonces, la tasa de cambio refleja la realidad de las condiciones internacionales, la realidad de las condiciones locales, y en ese sentido, lo más saludable por ahora sigue siendo dejar la tasa de cambio fluctuando libremente. Pues lo ha dicho el ministro Campo, lo ha dicho también el gerente del Banco de la República. No tiene mucho sentido gastarse una platica ahí en medio de una tendencia tan marcada en la cotización del dólar. Y han explicado, por ejemplo, han puesto el ministro Campo de ejemplo la situación, lo que ocurrió hace unos meses con la intervención cambiaria en Chile. Doctor Suárez, pues muy interesante esta conversación, seguiremos dialogando. Que esté muy bien.
Vale, muchas gracias, Víctor, por la invitación al programa. Buena noche. Desde la firma Casa de Bolsa, ahora sí nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar oficial para mañana, 4.975 pesos con 74 centavos. Cifra histórica, subió 76 pesos con 84 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,98%, se ubicó en $94 con 65 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.125.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,86%, la acción más valorizada, la preferencial del Grupo Sura, con una ganancia de 9,59%, y la que más cayó fue la de ISA. Después de reportar resultados financieros, tuvo un retroceso de 1,46%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Con el alza de 200 pesos en el galón de la gasolina corriente, decretada anoche por el Ministerio de Minas y Energía, estos son los nuevos precios de referencia por galón en las principales ciudades del país. En Bogotá ya casi a 10.000 pesos, precio de referencia 9.923 pesos. En Medellín, 9.864. En Cali, 9.962 pesos. En Barranquilla, 9.608. En Villavicencio ya supera los 10.000 pesos. A partir de este momento, 10.023 pesos como precio de referencia. Se espera que para diciembre se vuelva a decretar un reajuste adicional de 200 pesos, según ha anticipado ya el gobierno nacional. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.